Buenas noches. Esta mañana, trabajadores del Poder Judicial Federal en Ciudad de México pararon actividades y la Barra Mexicana Colegio de Abogados una vez más fijó una posición ante lo que considera una amenaza en contra de este, que es uno de los tres poderes de la Unión. Y por lo mismo me da mucho gusto platicar con su presidente, el abogado Víctor Olea. Carlos. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo. Gracias. Por iniciativa del oficialismo, sobre el Poder Judicial se ciernen dos, dirían ustedes, amenazas. Una, la de regatearle 15,000 millones de pesos a los 84,000 millones solicitados por ese poder para el ejercicio del próximo año, y otra, la desaparición de los famosos fideicomisos que importan, por cierto, aproximadamente también 15,000 millones de pesos. Ustedes en la Barra Mexicana Colegio de Abogados pues han fijado una posición muy solidaria con el Poder Judicial, pidiendo que no se le quiten recursos. ¿Qué riesgo ven ustedes? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de salirse la mayoría legislativa de Morena con la suya? Bueno, Carlos, te quiero decir en primer término, agradecerte el espacio que nos das como Barra Mexicana, pero nuestro Colegio de Abogados ha sido consistente en respaldar al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte, a la ministra presidenta, a los señores ministros, en cuanto a los múltiples embates que todos hemos dado cuenta en relación con la independencia judicial sobre todo. Pero en respuesta concreta a tu atinada pregunta, te diría que el hecho de quitarle recursos al Poder Judicial de la Federación es definitivamente un ataque inadmisible, es fragilizar o pretender fragilizar al Poder Judicial de la Federación, que tiene una labor importantísima de carácter jurisdiccional, primero, desde luego, pero también como división de poderes, como contrapeso en relación a nuestra estructura constitucional. Y la sola pretensión de disminuir su presupuesto, pues será un perjuicio muy grande, no solo para los empleados, para los jueces, para los magistrados de este importantísimo poder, sino principalmente para la sociedad en general, que se vería afectada en cuanto al irrestricto derecho que todos tenemos de acceso a la justicia. El fragilizarla, insisto, asfixiarla presupuestalmente, redundará en perjuicio de todos los mexicanos. Bueno, según datos de la OCDE, México es de los países que menos invierte en materia de justicia. Apenas el 0.6%, mientras en otros países rebasa más, de lo que los gobiernos procuran hacer con su sistema judicial. Pero el presidente López Obrador dice que la Suprema Corte no ha trabajado para el pueblo. ¿Qué piensas de eso? Dice que nada ha hecho por el pueblo, pese a que recientemente, por ejemplo, aprobó la universalidad en México del derecho a la suspensión del embarazo o el aborto. Bueno, es que sin duda el Poder Judicial de la Federación, ¿qué te diré? En los últimos 20 años ha tenido una preeminencia muy importante en el mundo jurídico y también en el social de México. Sin duda se ha fortalecido de manera importantísima. Recordemos aquella reforma de 1994, la nueva estructura de la Suprema Corte de Justicia, que ha funcionado sin duda, ha funcionado muy bien.
y se habla de privilegios para los ministros de la Suprema Corte porque sí ganan mucho, ¿no? Pero no saben el nivel de trabajo, de responsabilidad que tienen los mismos al respecto. Pero no me quiero centrar solo en los señores ministros, sino también en todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, que realmente son el baluarte de la justicia en México. Tenemos una justicia cotidiana, una justicia local, digamos, endeble, y siempre terminar en manos del Poder Judicial jueces, magistrados, ministros mucho más capacitados, bien pagados razonablemente, con y buenas secretarios de instalaciones. juzgado, Claro, actuarios. Entonces sí nos parece preocupante, e incluso te diría que estamos ante un franco espectro de indignación como abogacía organizada respecto de los ataques que están sufriendo, y especialmente de manera concreta esta pretendida asfixia presupuestal. Desde luego nos debe de preocupar y ocupar a todos nosotros. Debiera en todo caso, pues no sé, asignarse un mayor presupuesto al Poder Judicial Federal. Pues sí, ya la ministra presidenta, al presentar su solicitud de presupuesto, lo hizo de una manera Lo argumentó. muy atinada, explicando cuáles son los parámetros, las razones de por qué el presupuesto. Y bueno, más aún cuando, Carlos, estamos ante la cuestión inminente, ya actual, de la implementación de la nueva justicia laboral en México, de la próxima implementación de la justicia en materia de procedimientos civiles y familiares a nivel nacional, el de terminar de implementar, tú lo sabes, la reforma al nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y adversarial. Nos falta mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo por parte del Poder Judicial de la Federación como para que ahora le disminuyan los recursos. Sí, me imagino que con menos recursos no se podrá contar, digamos, con instalaciones físicas, con equipo, con personal capacitado. Y esto, la semana pasada yo escribí a propósito de algo que me comentaron dos magistrados, que no habría posibilidad de instalar al menos, dicen, 20 tribunales laborales. Y la mayor parte de los presupuestos suele irse en gasto corriente, salarios para pago de personal. Entonces, tener menos presupuesto no solo corre en riesgo los derechos laborales, sino la posibilidad de que el Poder Judicial preste un mejor servicio. Definitivamente, y como tú lo preguntabas, pues esto redundará en perjuicio pues, de la sociedad en general, desde luego con los empleados, jueces, magistrados. Olvidémonos un poco de los señores ministros. El Ejecutivo Federal ha criticado, dice que tienen muchos privilegios, pero esto no es una cuestión de privilegios, es realmente el pago de salarios, derechos laborales que tienen previamente adquiridos. Por ejemplo, pues ahora que se eliminan o pretenden eliminar estos fideicomisos que están constituidos desde hace tiempo, es para los seguros de gastos médicos de los trabajadores. Bueno, ya vimos que los privilegiados suman cientos o miles, como se vio en la demostración pública que hicieron hoy los trabajadores del Poder Judicial Federal allá por el rumbo cerca de San Lázaro, ¿no? Para decidir, por cierto, dos distintos sindicatos coincidir en parar actividades. Pero hay algo que también te quiero plantear, Víctor. Si me permites, yo a veces necesito el auxilio de estos lentes. ¿Imaginas que la sociedad entenderá el problema y llegará a movilizarse como lo hizo en defensa del Instituto Nacional Electoral? ¿O qué tan, digamos, tan social o popular puede ser la causa en defensa de ese poder? Es una muy interesante pregunta.
Yo quisiera pensar que sí, igual que el Instituto Nacional Electoral, bueno, el Poder Judicial de la Federación adquiere la mayor relevancia y claramente, insisto, se le quiere, no sé la palabra, fragilizar, asfixiar. A mí me llama mucho la atención que sean los abogados de México, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, es la mayor organización de estas personas, que yo digo no les gustaron las actividades productivas, entonces estudiaron Derecho. Me hace pensar en la fragilidad en que queda el deporte del fútbol cuando se quiere perjudicar al árbitro, que es lo que ocurrió con los partidos y el Instituto Nacional Electoral. La Corte, ustedes nunca saben, en los casos que se litigan en el Poder Judicial, de qué lado va a caer la razón. Sin embargo, defienden a un poder que, según dice la Constitución, junto y prácticamente equivalente al Ejecutivo y al Legislativo, conforma el supremo poder de la nación. Entonces, esta embestida del oficialismo contra el Poder Judicial, pues yo lo veo como un golpe contra sí mismo, porque es como la Santísima Trinidad, 3 en 1, y está pegándole al de junto. Yo te pido, abogado Víctor Leo, muchas gracias, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que permanezcas aquí porque tenemos que exprimir la naranja. ¿Te parece? Claro que sí. Con mucho Muchas gusto. gracias a ustedes y hasta mañana.